¿Cualquier persona puede ser mi heredero? Ahí te va. Cualquier persona con capacidad que esté viva puede ser tu heredero. Es decir, tener con certeza quiénes van a ser tus herederos. ¿Quién o quiénes van a ser tus herederos? ¿Es legal que otra persona abra mi testamento y lo vea? Pues ya va a depender de ti el tener los mecanismos de seguridad para que nadie lo vea. Tienes que tú que cerciorarte de que esté en un lugar seguro. Hemos crecido en un ambiente de Televisa en donde posiblemente existan condiciones, ¿no? De que voy a heredar siempre y cuando el primogénito sea varón, por ejemplo, por decirte algo. Ese tipo de cuestiones que son condiciones absurdas. Imagínate, tienes 18 años y de repente te llueven los amigos y te llueven todo este tipo de situaciones en donde se puede despilfarrar todo lo que hiciste en vida, se despilfarra. Entonces, una condición que pudiera ser viable es esta que te comento. Quiero hacer mi testamento, pero la verdad es que no tengo idea de cómo empezar a hacerlo. O sea, ¿qué es lo que necesito para empezar a hacer mi testamento? Lo primero que requieres es saber a quién le vas a heredar tus bienes. Es decir, tener con certeza quiénes van a ser tus herederos. ¿Quién o quiénes van a ser tus herederos? Eso es lo primero. El segundo elemento que debes de tener plenamente identificado es quién va a ser el albacea de la sucesión. Una vez que fallezcas, te explico. Tú haces el testamento, designas tus herederos. A ver, vamos por partes. Primero, ¿cualquier persona puede ser mi heredero? Ahí te va. Cualquier persona con capacidad que esté viva puede ser tu heredero. Okay. Esto es muy importante porque se escucha que en Estados Unidos hay herederos que son perros y son animales, que se escucha, no sé si sea cierto, pero aquí en nuestra legislación mexicana no es posible hacer esa barbaridad, afortunadamente. Entonces, lo primero que tienes que saber es quién va a ser tu heredero. Ok. ¿Una persona fuera del país puede ser mi heredero? Sí, claro. Cualquier persona viva puede ser tu heredero. ¿Puedo heredar también a una organización o una institución? Sí, claro. Una persona física o moral, bueno, es buena pregunta. Yo me estoy yendo por personas físicas, pero si no tuvieras tú alguna persona física quien sea tu heredero, pueden haber organizaciones o fundaciones que se dediquen al altruismo que pueden ser herederos. No podría ser heredero una sociedad mercantil, ¿eh? Okay. Esto es importante. O sea, si vas a heredarle a alguna asociación, alguna fundación, tiene que ser alguna fundación cuyo objeto social o asociación cuyo objeto social sea la de ayudar, la del altruismo. Ok. ¿No? ¿Qué cosas se pueden heredar? ¿Casas, coches se pueden heredar? Cualquier bien inmueble o derecho personal que tú tengas se puede heredar. Se pueden heredar bienes o se pueden heredar también las deudas. Así como lo bueno y lo malo coexiste, también las deudas y los bienes pueden ser heredados. Ok. ¿Puedo heredar el dinero que tengo en mi cuenta de banco? Sí. Las cuentas de banco se rigen por una legislación mercantil, una ley de instituciones de crédito, y cuando tú haces la apertura de una cuenta bancaria, en ese momento te preguntan en el formato quién es tu beneficiario. Y esto es muy importante porque el beneficiario no requiere estar en el testamento. El beneficiario en una cuenta bancaria, si tú llegas a fallecer, lo único que tiene que hacer es tener conocimiento de que es el beneficiario, que es muy importante. Cuando tú abres una cuenta bancaria y designes un beneficiario, hácelo saber al beneficiario, porque de lo contrario, imagínate, tú falleces y nadie va a saber que tienes esa cantidad de dinero en el banco y pues los bancos ya tienen suficiente dinero como para que les des más. Entonces, tienes que hacerle saber al beneficiario. Cuando tú falleces, el beneficiario acude a la sucursal y con el solo hecho de exhibir el acta de defunción, con eso, el recurso que tiene la cuenta se lo pagan a él, sin necesidad de un juicio sucesorio, sin necesidad de exhibir un testamento. Entonces, esto es importante porque es distinto el beneficiario en una cuenta bancaria que si vas a heredar cualquier otro bien. ¿Tengo que heredar todos mis bienes en partes iguales? ¿O puede ser a uno les toca más, a uno les toca menos? Tú tienes la facultad de poder determinar cuál y cómo va a ser la forma en la que tú vas a designar a tus herederos. Tú puedes designarle un 10% a una persona, un 30% a otra persona y así hasta irte al 100%, o bien 50-50%. Tú tienes la facultad de poder determinar cómo es que quieres que se repartan tus bienes una vez que fallezcas. Y esto es lo importante del testamento, porque precisamente el testamento es documentar
en un papel especial que tenemos los notarios que se llama protocolo, tu voluntad. Es decir, cuando yo fallezca, quiero que mis bienes se repartan en un 50% en partes iguales a fulano y a fulano. Quiero designar como albacea a fulano a esta persona y firmarlo. Ese documento, pues al final lo que representa es tu voluntad en papel. Y cuando tú fallezcas, pues esa voluntad se tiene que respetar. Ok. ¿Puedo hacer mi testamento yo en mi casa con una hojita y yo firmarla? Mira, hay un testamento hológrafo que no te recomiendo. Tiene ciertos requisitos, firmar ante 2 testigos, se tiene que inscribir en el registro público. Yo no te recomiendo. Lo que tienes que hacer es sacar una cita con el notario público, tener ya certeza de quién va a ser tu heredero o herederos, quién va a ser tu albacea. Y esto para en caso del testamento de designación de heredero universal. Es decir, la designación de heredero universal es todo lo que tengo, todos mis bienes, derechos, acciones, posesiones, bienes inmuebles, etcétera. Cuando fallezca, se tiene que designar como heredero a fulano de tal y a fulano de tal. O bien, hacer el testamento a través de legados. Y el legado es que tú le legues o heredes un bien determinado a uno de tus herederos. Es decir, mi casa en Punta de Mita, tienes tu casa en Punta de Mita, Gracias. se la voy a heredar a mi hijo fulano. Mi casa en Puerta de Hierro, en Guadalajara, se la voy a heredar a mi otro. Mi casa en Miami, a fulano de tal. En caso de que tengas una casa en Miami, tienes que hacer un testamento allá. Ah, ok. Sí, un testamento allá y los bienes en México, tu testamento de los bienes en México. Ah, vamos. Bueno, ese es el testamento con legados. Ok. ¿Qué es un testigo? ¿Cómo elijo a la persona que va a ser el testigo? ¿Cuál es su función? Bueno, en el caso del testamento hológrafo se hacen unos testigos, pues obviamente lo que te recomiendo es hacer el testamento ante el notario público y ante el notario público se hace el testamento público abierto, se llama, y ahí no requieres testigo. El notario es el intermediario o el testigo presencial en el cual estás tú elaborando tu última voluntad. Y cuando hago el testamento, ¿me lo quedo yo? ¿Se lo queda el notario? ¿Cómo funciona? El notario público te tiene que expedir un testimonio de la escritura pública donde se firmó el testamento. Y este testimonio es tu comprobante o tu título de testamento. ¿Y qué hago con ese documento? ¿Lo guardo? Lo que tienes que hacer es guardarlo en un lugar donde tengas tus documentos importantes y algo muy importante es decirle o hacerle saber a los herederos que ya fueron designados herederos y que el testamento existe, que el notario fue fulano, para que si tú llegas a fallecer ellos ya tengan conocimiento de que existe ese testamento. No vaya a pasar de que fallezcas y nadie sepa, nadie tenga conocimiento y entonces sí los implica una situación muy difícil para ellos porque investigar pues toma tiempo, toma recursos, necesita contratar un abogado, etcétera. Y mi recomendación es que cuando tú hagas tu testamento se lo hagas saber a los herederos. ¿Es legal que otra persona abra mi testamento y lo vean? O sea, ¿O solamente yo lo puedo ver? No, o sea, a ver, ¿a qué te refieres cuando te lo entregan? Me lo entregan, pero yo no quiero que sepan qué les voy a dar. No, pues es un documento personal. Ajá. Y pues ya va a depender de ti el tener los mecanismos de seguridad para que nadie lo vea. Si es que tú no quieres si es que esa es tu intención de que nadie lo vea, pues tienes tú que cerciorarte de que esté en un lugar seguro. ¿Puedo poner como cláusulas o condiciones para poder heredar? Sí, esto es muy importante porque, más bien esta pregunta es muy importante porque hemos crecido en un ambiente de Televisa en donde posiblemente existan condiciones, ¿no? De que voy a heredar siempre y cuando el hijo, el primogénito sea varón, por ejemplo, por decirte algo. Ese tipo de cuestiones que son condiciones absurdas, no. Tú podrías tener condiciones que sean realizables, que sean ejecutables, porque si no haces un testamento que no se puede, que en la práctica no se puede ejecutar. Entonces, ¿cómo podría ser una condición? Cuando tú tienes menores de edad, tú puedes designar, además de designar los herederos y además de designar una albacea, tú puedes designar a un tutor que va a administrar los bienes cuando son menores de edad. Y generalmente
se le pone o estipulamos una condición o se estipula una condición que es de que designas a este administrador, a tutor de administración de bienes, y se puede establecer una condición en la cual tus hijos no van a tener acceso a la propiedad de los bienes que tengas hasta en tanto no cumplan 25 años. Con esto, con el afán de protegerlos, porque en México la edad legal es los 18 años. Si no se estipula esta condición, a los 18 años ellos pueden acceder a la masa hereditaria, a los bienes, a la propiedad, y generalmente a los 18 años muchas personas no tienen la capacidad ni la madurez suficiente como para poder administrar un patrimonio. Entonces ha habido muchos casos en donde heredan a los 18 años bienes importantes. Por aquí hubo un asunto así, y pues lo primero que hacen es cambiar los bienes inmuebles por Camaros y por Corvettes, por lo mismo que no se encuentran la madurez suficiente de poder. Entonces imagínate, tienes 18 años y de repente te llueven los amigos y te llueven todo este tipo de situaciones en donde se puede despilfarrar todo lo que hiciste en vida, se le despilfarra. Entonces una condición que pudiera ser viable es esta que te comento, de no tener el acceso a la propiedad de los bienes hasta en tanto no cumplas 25 años. Eso no te garantiza que a los 25 años hagas lo mismo, porque pues mucha gente tenemos hasta los 50 y no maduramos. Ahora sí, dime, ¿qué es el albacea? ¿Cómo se designa? ¿Cuál es su función? El albacea es alguien muy importante después de que tú falleces. Y esta albacea es el representante legal de tu sucesión. Cuando tú falleces y existe un testamento o sin existir testamento, se tiene que designar en la sucesión un albacea. Y este albacea es el representante legal de la sucesión. Supongamos que tienes bienes inmuebles o que tienes un bien inmueble que se renta. Este albacea es el responsable de ir a cobrar la renta y que se la paguen. Suponiendo que tienes un negocio en donde te demandaron un juicio laboral, un juicio mercantil, un juicio civil. ¿Quién puede defenderte en un juicio? El albacea es el representante legal y el que defiende los bienes que tú hayas tenido en la sucesión. Hasta en tanto no se termine con la sucesión, el albacea es el representante legal de la sucesión. Y por ahí hay un mito muy importante de que los albaceas se pueden quedar con las herencias. Y es un mito totalmente falso, porque el albacea, así como es el responsable, el representante legal de la sucesión, tiene que actuar para que la sucesión para acrecentar los bienes de la sucesión. O sea, no puede enajenarlos, no puede hipotecarlos, no puede venderlos sin el consentimiento de los herederos. Entonces, el hecho de que tú tengas o que se te haya designado como albacea o designes tú a alguien como albacea es una responsabilidad importante que tiene, y por eso tienes que hacérselo saber cuando tú hagas el testamento y decirle a esa persona: te designé como albacea. Okay. Y una vez que fallezca yo, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tienen que hacer? Lo primero, informaste que tenés testamento. Entonces, tus herederos ya saben lo que tienen que hacer. Hay varias cuestiones aquí. Si no hay menores de edad o mayores de edad con alguna incapacidad, puedes hacer el procedimiento ante notario público, que es muy rápido y eficiente, o bien ante el juzgado. Y el juez competente es el lugar del último domicilio que tú tuviste, o bien el lugar donde se encuentran los bienes inmuebles. Ese es el juez competente o el notario. Si lo haces ante la vía jurisdiccional, ante los jueces, te va a tardar más que si lo haces ante el notario. Ante el notario público es muy rápido. Entonces tendrías que tener el testamento, acudir con el notario público y exhibirle el acta de función y identificar muy bien al testador, o al decuyus, se le llama decuyus en el término legal, al fallecido, al testador, y a los herederos y al albacea. Si no hay menores de edad, pueden acudir ante un notario y el notario hace la apertura de la sucesión del testamento, le hace un documento en el cual lo primero que tiene que hacer es solicitar informes a las autoridades correspondientes para que informen si ese testamento que tú hiciste y que te están exhibiendo es el último que se hizo. Porque recuerda que una de las características importantes del testamento es de que es revocable en cualquier momento. Si a ti te obligan, por ejemplo, tu pareja, a designarla como heredero, y te dice: ¿sabes qué? Es que
yo quiero que me designes como heredero, etcétera, tú no tienes ningún problema y accede a su capricho. En ese momento vas a ir con el notario que ella elija, inclusive hasta la pasas y que ella lea el testamento y la designas heredera. Y después se puede cambiar. En la tarde tú puedes ir con otro notario y revocar ese que hiciste. Okay. Entonces ya vas a evitar conflictos. Pero al final lo importante aquí es que tu voluntad sea la que prevalezca una vez que fallezcas. O sea, si es tu voluntad designar a tu pareja está muy bien, pero si lo haces forzado, pues puedes revocarlo en cualquier momento. Okay. Entonces, el notario o el juez solicita informe si este testamento es el último. Si efectivamente fue el último, lo que hace es hacer otro documento, otra escritura, en donde aceptan los herederos la herencia, aceptan el cargo de albacea y el notario publica, o el juez hace publicaciones de 2 veces en el periódico de mayor circulación de la zona donde se abre la apertura del testamento. Y una vez, esto con el fin de que si existe alguna persona que tenga interés en la sucesión, puede acudir. Por ejemplo, si tuviste por ahí una aventura y tuvieras un hijo menor de edad, para eso son las publicaciones. Si la mamá del menor de edad dice, mira, aquí están llevando a cabo la sucesión del papá de mi hijo y mi hijo es menor de edad, pueden revocar el testamento, pueden impugnar el testamento y mediante un procedimiento proteger de los bienes que tengas a su menor de edad, ¿no? Entonces, para eso son las publicaciones. Se hacen las publicaciones, suponiendo que no existe nada, todo está bien, se hace otra escritura en donde se hace un inventario de los bienes y se procede a adjudicarse a los herederos los bienes que tú hiciste. Es un trámite que en 3 meses puedes tú ya tener la propiedad o tus herederos pueden tener la propiedad de tus bienes. Okay. Por último, ¿qué recomendaciones me puedes dar para hacer mi testamento? Pues nada más que tengas certeza de quiénes son tus herederos, que tomes estas aristas. Si por ejemplo tienes menores de edad, pues es un trato especial. ¿Quién va a ser el tutor para administrar los bienes? Otro elemento importante es pues, hacérselo saber cuando una vez que lo hagas. Si son legados también, tener bien identificado cuando tú vayas con el notario los bienes, es decir, que lleves las escrituras mira, este bien, se lo entregas para que lo describa muy bien en el testamento y no quede alguna situación donde, pues, si tú falleces, no se pueda identificar el bien que tú estás haciendo el legado. Entonces le tienes que llevar los documentos que acrediten que tú eres el propietario. Y pues básicamente eso, y hacer el testamento. Es importante que al final la voluntad de todo el trabajo y todo el esfuerzo que has hecho durante tu vida, pues que tú decidas quién es la persona o las personas que van a gozar del fruto de tu trabajo.